Acerca del genio de la especie. El problema de la conciencia, propiamente hablando del problema de llegar a ser consciente de uno mismo, solo entra en escena cuando comenzamos a entender en qué medida podríamos prescindir de ella. Y son la fisiología y la historia animal las doctrinas que comienzan a alcanzar dicha comprensión, las que, por tanto, han necesitado 2 siglos para alcanzar la sospecha de Leibniz, quien en esto fue un precursor. Porque nosotros podríamos, en efecto, pensar, sentir, querer, recordarnos. Podríamos del mismo modo actuar, en el pleno sentido de la palabra. Y sin embargo, nada de eso necesitaría entrar en nuestra conciencia, como se dice metafóricamente. Toda la vida sería posible sin que, por así decirlo, se viese en el espejo. Así es como en realidad todavía hoy se desarrolla en nosotros y en la parte predominante de esta vida. Sin este reflejo especular, como efectivamente tampoco sucede de otra manera en nuestra vida pensante, sensible, volente, por muy ofensivo que esto pueda sonar a los oídos de un filósofo antiguo, ¿para qué, en general, la conciencia cuando es superflua en lo principal? Me parece, si se quiere escuchar mi respuesta para esta pregunta y la tal vez extravagante suposición que la acompaña, que la sutileza y fuerza de la conciencia siempre están estrechamente ligadas a la capacidad de comunicación de un hombre o de un animal, y que, al mismo tiempo, esta capacidad de comunicación se encuentra relacionada con la necesidad de comunicación. Ahora bien, no cabe entender esta última como si precisamente el individuo mismo, quien es, en efecto, un maestro en la comunicación y en el hacer inteligible lo que necesita, a la vez tuviese también que ser dependiente de los otros, la mayoría de las veces en orden a sus necesidades. Así es como me parece que sucede cuando se consideran razas enteras y cadenas de generaciones. Allí, donde las necesidades y la penuria han obligado durante mucho tiempo a los hombres a comunicarse, a entenderse rápida y sutilmente a unos con los otros. Surge, a la postre, un excedente de esta fuerza y arte de la comunicación, y por así decirlo, una capacidad que, acumulada paulatinamente, ahora espera un heredero capaz de usarla derrochándola. Los llamados artistas son estos herederos, así como los oradores, predicadores, escritores, en fin, todos los hombres que siempre son el eslabón final de una larga cadena, los que, sea como fuere, han nacido póstumamente, en el mejor sentido de la palabra, y que, como he dicho, en virtud de su naturaleza, son derrochadores. Suponiendo que se considere esta observación como correcta, entonces puedo seguir con la hipótesis de que la conciencia, en general, solo se ha desarrollado bajo la presión de la necesidad de la comunicación. Una comunicación que, en sus comienzos, solo fue necesaria y útil entre hombre y hombre, especialmente entre los que mandan y los que obedecen, y que, asimismo, solo se desarrolló en proporción con el grado de esta utilidad. La conciencia no es, en realidad, más que una red de conexiones entre hombre y hombre. Solo en este sentido ha tenido que desarrollarse. El hombre solitario y rapaz no habría tenido necesidad de ella. El hecho de que nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, movimientos, al menos una parte de ellos, lleguen a nuestra conciencia no es sino la consecuencia de un terrible y largo deber que ha dominado sobre el hombre. Como animal en mayor peligro, necesitaba ayuda, protección, necesitaba a sus semejantes. Tuvo que expresar su penuria, saber hacerse comprender. Y para todo esto necesitaba, ante todo, la conciencia. Por consiguiente, lo que es lo mismo, saber. Lo que le faltaba, saber cómo se sentía, saber lo que pensaba. Dicho de otro modo, el hombre, como toda criatura viviente,
piensa continuamente, pero no tiene conocimiento de ello. El pensar que llega a hacerse consciente solo es la parte más pequeña de él, la parte más superficial, la peor. Pues solo este pensar consciente sucede mediante palabras, es decir, mediante signos de comunicación, lo que revela la procedencia misma de la conciencia. Por decirlo en pocas palabras, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la conciencia, no de la razón, sino solo del llegar a ser consciente de sí, de la razón, van de la mano. Añádese a esto que no solo el lenguaje sirve de puente entre los hombres, sino también la mirada, la impresión, los gestos. La conciencia de nuestras impresiones sensoriales en nosotros mismos, la fuerza para poder fijarlas y, por así decirlo, para exhibirlas fuera de nosotros, ha aumentado a medida que crecía la necesidad de comunicarlas a los demás mediante signos. El hombre como inventor de signos es, a la vez, un hombre cada vez más agudamente consciente de sí. Solo como un animal social aprendió el hombre a ser consciente de sí. Él sigue haciéndolo, cada vez más. Como se ve, mi pensamiento es que la conciencia no pertenece propiamente a la existencia individual del hombre, sino más bien a lo que en él es de naturaleza comunitaria y gregaria. Que, como se deduce de todo esto, solo se desarrolla sutilmente en relación con la utilidad de la comunidad y del rebaño. Cabe decir, por consiguiente, que cualquiera de nosotros, por mucho que disponga de la mejor voluntad para comprenderse tan individualmente como sea posible, esto es, para conocerse a sí mismo, solo llegará a ser consciente de lo que en sí mismo no es individual, de su promedio general. Pues nuestros propios pensamientos continuamente son, por así decirlo, gobernados por el carácter de la conciencia, por el genio de la especie que manda en él, y de nuevo traducidos de acuerdo con la perspectiva del rebaño. Ciertamente, en última instancia, todas nuestras acciones son incomparablemente personales, singulares y limitadamente individuales, pero tan pronto como las traducimos a la conciencia, parecen dejar de serlo. He aquí el auténtico fenomenalismo y perspectivismo, tal como yo lo entiendo. La naturaleza de la conciencia animal implica que el mundo del que podemos llegar a ser conscientes solo es un mundo de superficies y de signos, un mundo generalizado y convertido en común. Que todo lo que llega a ser consciente, precisamente por eso, se convierte en algo plano, delgado, relativamente necio, general, signo, síntoma gregario. Que todo hecho de conciencia está ligado a una gran y fundamental corrupción, falsificación, superficialización y generalización. Cabe decir, por último, que la conciencia creciente es un peligro. Quien vive entre los europeos más conscientes sabe incluso que es una enfermedad. Puede adivinarse que no es la oposición de sujeto y objeto lo que aquí me importa. Dejo esta distinción a los teóricos del conocimiento que se han quedado atrapados en las redes de la gramática, de la metafísica del pueblo. Y, a decir verdad, tampoco se trata aquí de la oposición de la cosa en sí y del fenómeno, pues estamos lejos de conocer lo suficiente para hacer una distinción así. No disponemos, en efecto, de ningún órgano para conocer. Para la verdad, sabemos, o creemos o nos imaginamos, precisamente en la medida que puede ser útil al interés del rebaño humano, de la especie. Incluso lo que aquí se llama utilidad solo es, finalmente, una creencia, una imaginación. Tal vez solo esa fatal estupidez por la que algún día pereceremos.